Bienvenidos a un nuevo episodio de Déjalo Así. Mi nombre es Ana. Pero tú dijiste que perdón, que yo venía después de José. Pero ahorita bienvenidos a un nuevo episodio de Déjalo Así. Mi nombre es Ana. Mi nombre es Marle. y el mío es José. Y hoy le queremos dar la bienvenida a este nuevo Feng Shui que tenemos de nuestros puestos. Hay crisis. Si el capítulo anterior no se veía raro, este capítulo se va a ver más raro conmigo aquí en el medio. Pero me encanta. Claro, miren, después de 30 capítulos, bueno, no sé realmente cuál es este capítulo, pero después de tantos capítulos, por fin me hicieron caso, coño. La idea es que nos movamos, que se vea el dinamismo. Bueno, ya no está dejando como Mentira. Mira, realmente yo me siento demasiado nerviosa acá, en el medio, porque pasó, me obligan a ver a la cámara y disociar frente a la cámara se ve mal. Se ve raro. Bienvenida a mi mundo, que no puedo hacer. Pero no disocias, amigo. Pero No seas bueno, tan Por cruel. eso, porque no puedo, porque tengo la presión de la cámara, de los televidentes, Ay, perdón, no, de los... José, pero tú estás en una dictadura aquí, entonces. Bueno, entonces nuestro capítulo de día de hoy va a Ajá. tratar de nuestra primera chamba. Mi primera chamba. Que, bueno, nada, nuestro primer trabajo, a qué nos dedicamos, por qué lo hicimos. Pero ¿Ok? mira, y es como la canción, ahí se enamoraron por primera vez. No, Ajá. bueno, honestamente no. Bueno. No. Bueno, vamos a hablar. Comencemos la dinámica con... Pero ya va. Ah, no, espera, ok, a ver. Primero tienen que Claro. suscribirse. Aprovechen Si el van a seguir momento viendo el para video, suscribirse. se van primero a suscribir si no lo han hecho. Le van a dar de una vez a la manito para arriba porque sin Que verlo haga ya les like. tiene que gustar. Sin verlo. Lo van a comentar después y por supuesto lo van a compartir. Por favor, ayúdennos. Ya, Sí, ahora gracias. sí. Ok. Esta también es nuestra primera chamba, ¿ves? Ay, no, qué nervios, es mi primera chamba en el medio. Ok, primero, ¿cómo conseguiste tu primer trabajo? Ok. O pega, Ajá. como le dicen en Chile. ¿Fue por necesidad, casualidad o curiosidad? Necesidad siempre. ¿En Yo fue por curiosidad. Mira, Dani, ¿qué conseguiste? Pero No, habla más, pues, fue especifica. por curiosidad. Yo creo que como era la primera chamba, era como que este miedo de que carrizo, yo seré buena para esto, de qué se trata tener un Ay, jefe. sí, Ok. ¿Sabes? sí, Como sí. que, pero sí fue por curiosidad. Claro, y la necesidad también, ¿no? Pero- Ok, sí. No, el mío 100% necesidad ya. Yo estaba en un punto en el que necesitaba ingresos. Para mí y Ok. para mi familia, evidentemente. Claro. Ay, no, Sí. yo sí tengo que decir que lo mío fue... No había más nada que hacer. O Bueno, pero está bien, querías- Literal. Que yo Quería mis ser 26 productiva, tenía que está bien. trabajar. Claro, yo lo que... Está Sí, bien. no, lo que pasa es que yo primero empecé estudiando psicología. Ok. Y yo empecé en la católica y quería cambiarme a la UCB. ¿Qué edad es esto? Eso, yo tenía 25. 19 No, vale. 27 años. Tenía 19. Ok. Entonces estaba como en ese cambio de universidad que nunca lo hice. Ajá. O sea, después me regresé a la católica, en fin. Y nada, en ese transcurso de tiempo, mientras esperaba para ingresar nuevamente a la universidad, decidí trabajar. Ok. Entonces, mi primer trabajo fue en una casa de cambio. Oye. Ajá, como archivista, pero en Chacaíto. Ah. Ajá. Ok. Ok. Ese fue mi primer trabajo. Me gustó porque trabajaba con mi prima. En realidad necesitaban gente que archivara cosas en bien. ese lugar en donde mi prima estaba y aprendí mucho, sobre todo de responsabilidad. A mí como que trabajar no O me sea, pero pesó. lo conseguiste como con palanca, algo así. No es que ¿O te tocó ir a una entrevista y para tal? nada. Mi prima, ¿qué estás haciendo? Yo, bueno, nada, mira. No estoy haciendo nada, estoy esperando ingresar a la universidad. Nada, me acuerdo que solo hacía un curso de inglés en la mañana. Ok. ¿Y quieres unos bolivitas? Ajá, exacto. Y mi prima, mira, no, están buscando una muchacha y como no estás haciendo ahorita nada, pues yo, ok. Y así Ah, fue, chévere, está que bien. lo hice. Entonces ahora eso me da una alergia horrible, Claro, porque el eran polvo. muchos papeles, o sea, rumas de papeles. Imagínate como que así, Ajá. muchos papeles que había que organizar por fecha. Pero ¿y por qué Una papeles locura. era Mi una top casa de activo cambio? ¿Daban diciendo, muchos quiero. vouchers, cosas así? No, cuando la gente se inscribía en las casas de cambio, acuérdate que era como para pasar dinero Ajá. a otro país. Claro, Ah, porque es ya. que antes Entonces- funcionaba de otra manera. Ajá. Ok, sí. Entonces, claro, llenaban unas planillas muy extensas con muchos folios Ok. y una locura. Claro, Era todo una eso locura. antes era manual. Ajá. Claro, no Sí, como sí. ahora, Bueno, sí, que también. ahorita tú mandas un Sí. mensaje por WhatsApp. Mira, ¿y y tú ya, qué ¿eh? hiciste? Que fue por curiosidad. Mira, por curiosidad, lo que pasa es que yo tenía, creo que 17, casi 18 años cuando
Y yo quería hacer algo con mi vida, pero como actividades. Y me inscribí en este curso de recreación, Ay, ¿verdad? qué cool, ok. Donde te enseñan, te preparan y bla, 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 porque era para un lugar específico. O sea, Ok. para... Ajá. Y yo estuve en esta capacitación que duró muchísimos meses, no recuerdo cuántos meses, pero sí duró burda de tiempo. Gracias, producción. Gracias, producción, por el dato. Y luego de allí, como que cuando te graduabas de este curso, ibas a trabajar. La paga era muy buena, por cierto, pero no lo soporté. Honestamente, era para llevar a niños más pequeños y adolescentes. Yo recuerdo que en mi primer grupo me tocaron niñas de 15 años y la experiencia no te la recomiendo. me lo Por lo imagino. menos si yo soy así un poco tan introvertida y no sé qué, me costó un poquito. Coño, bastante curiosidad tenías porque sí. Sí, es que me Sí. divertí demasiado en el curso. Yo aprendí demasiado, hice amigos. Entonces era como que salirme de esta zona No, de y que confort. lo digo por lo que acabas de decir, de que, o sea, tu personalidad versus ese trabajo, coño, Total. demanda bastante. No, y ahorita que yo soy un poquito más salida en ese Imagínate, sentido, más imagínate. extrovertida. Sí, antes era como más retraída, pero esto me ayudaba. Claro. Esto me ayudaba como que a poder hablar con la gente, a que si estábamos en una rueda gigante en un patio porque estábamos haciendo una actividad y me tocaba a mí liderarlo, entonces ahí como que comencé a soltarme un poco. A mí siempre Ok. me gusta atreverme. Ok. Me da miedo, pero lo hago. Ah, está bien, eso es lo importante. Me gusta. Mira, mi primera chamba fue de las más normales y comunes que pueden existir. A ver. Nada más y nada menos que en un lugar de comida rápida. Yo Ya. trabajé en Burger King. Ay, qué Llegué ahí sin saber que era comida rápida y sin saber que era Burger King. Yo postulé, recuerdo, obviamente le ponen como a la broma el nombre de la empresa y dicen como que personal joven, proactivo, Claro, dinámico, pero no te dicen para qué. Sí, ahí deberían poner estudiante y uno Ajá. entiende que es para O que Ahorita para sí, preparar Whopper, no Sí, sé. sí, sí. Pongan No. ahí para hacer la cajita feliz, una cosa así, Pero ¿no? si tú ves un aviso de esos ahorita, huye. Bueno, Sí. no. Porque es medio peligrosito. Ejé. No te describan qué vas a hacer en el Exacto, cargo. claro, exacto. claro. Bueno, y entonces yo postulo a ciegas, pero por la necesidad de que yo quería trabajar ya, además que bueno, ya tenía 18, 19 años, sí, 19 años tenía ya, y todavía no trabajaba. Bueno, en fin, el punto es que me dio por postular, me llaman a la entrevista, cuando me llaman a la entrevista, ahí me doy cuenta dónde es, porque en la dirección, cuando la busco, veo, pero esto es un parece lugar de conocido. comida, ¿qué hago yo, qué voy a hacer yo ahí? Cuando llego ahí, evidentemente era Burger King, me hacen la entrevista, me preguntan que si, bueno, que si yo estoy animado, que plan de carrera, que, o sea, te prometen villas y castillos, sí. Y bueno, me dijeron, vale, está bien, sin experiencia, sin nada, empieza hasta el día, como a los 3 días. Fue el peor día de mi vida, laboralmente Dios. hablando. Horrible, horrible. Primero porque el nivel de presión y de exigencia que te ponen en esos lugares, ¿Sí? no se los deseo a Yo nadie. nunca he trabajado en un lugar de comida No se los rápida. deseo a nadie. O sea, en No, una yo no creo que yo cadena. quiera no. trabajar en comida. Y esto es una queja. Yo tengo una prima Qué raro. que ella trabajó muchos años en McDonald's. Ok. Muchos años. Y yo recuerdo que ella llegó, creo que hasta su gerente o algo así, no recuerdo en qué. Y ella no me advirtió de todo lo que yo iba a vivir en ese lugar. Es que para algunos es muchísimo más fácil llevar uno que otro. Pero de trabajo, verdad que claro. es el nivel de exigencia y de presión es horrible. Tanto así que yo después dije que cuando salí de ese trabajo, la pasé bien. Después vamos a seguir hablando de anécdotas de Se eso, sufre, pero se goza. la pasé súper bien, aprendí bastante, me pasó igual que Ana Julia, aprendí bastante, tanto así que muchos años después yo puedo hoy en día hablar cosas que aprendí allá que hoy las Todavía pongo las en usas. práctica. Y Ok, no hablo claro. de preparar Whopper porque es otra cosa. Pero la presión no se la deseo a nadie. Es un nivel de presión horrible. Sí, yo creo que, y sobre todo cuando uno es el primer trabajo, que así más o menos iba la siguiente pregunta, que es, ¿cuán nervioso estamos en ese primer trabajo? Es horrible. No es por nada, pero yo, y me pasó literalmente hasta hace muy poco, cuando sobre todo después de emigrar, que cada vez que empezaba en un trabajo, lloraba. Ok. Digo, porque no podía La con la presión. presión de a lo mejor ser un inútil. Sí, ¿Me sí, explico? sí. De, Ok. Dios mío, estoy a prueba, dije que iba... Porque pasó uno en las entrevistas, los trabajos que sí quise conseguir. En las entrevistas, de verdad, yo era era muy buena. Mm. O sea, era muy buena para hablar y decir que yo Ok. quería, ay, sí, porque de paso... Para venderte ahí con Además, ellos, uno está en sus claro. 20. Sí. Uno cree que es Por invencible, supuesto. ¿no? Entonces Sí. te vendes más rápido. Ujú. Ahora te puede costar un poco más. Y yo siempre estaba demasiado nerviosa antes de comenzar el primer día. Pero una locura. Hasta que después me lo explicaban, pero esos nervios no se me pasaban, sino como 2 semanas después.
Ah, Claro, mira. yo creo que es normal también que estemos nerviosos como en el primer día. Lo que pasa es que, bueno, no sé si a ustedes les pasó, pero yo antes, Eric, y que manejo bajo presión. Todas las habilidades habidas y por haber, Sí. que literalmente ni siquiera la había puesto en práctica, Sí, porque era el total. primer Conocemos. trabajo. Exacto. Claro, entonces era como que, ok, bueno, el primer trabajo que tuve no necesitaba como que demasiada experiencia con algo porque Ok. me prepararon para eso, pero igual, imagínate, no lo soporté. O sea, yo creo que también va con la personalidad y el trabajo que estés apuntando. Totalmente. Porque, bueno, yo bastante introvertida en un trabajo donde mi personalidad era mi carta de presentación, me costó. Mm. Claro, pero como a otros cuando son bastante extrovertidos, esta es la mejor ventana para sacar su creatividad, su imaginación, toda esa euforia que llevan dentro. Y yo de verdad, yo solo aguanté como 2 semanas, porque Ok. el campamento era como 1 semana y yo solo duré 2. Mira. O sea, solo con 2, porque no pude. No pude, para mí era muy difícil porque tenías que estar todo el día con energía acá. Mira, Todo yo el día sí, gritando. yo sí, No, no, yo sí digo muy que difícil. aguanté bastante, porque yo duré 1 año y medio en ese trabajo, Ok. justo. Y aguanté bastante porque además en 1 año y medio yo logré, en los lugares de comida existe muy marcado el sistema de roles. Entonces, por ejemplo, en Burger King, no sé, creo que en McDonald's igual, uno comienza siendo un crew. Que cuando tú haces la traducción, yo decía, ¿por qué no llaman crew? O crew, no sé, muy bien. Eso, gracias. Mi mal inglés todavía, bueno. Ajá, entonces, exacto, te hacen como pequeño grupo o a los otros le dan como el sentido de pasajero y cosas así. En fin. Después venía como el de coordinador, después venían uno de entrenador y después venían subgerentes y gerentes. Bueno, yo comencé como crew y después a los 6 meses a mí me dicen, mira, se abre la academia, porque existía una academia Claro, dentro de ese te lugar. preparan para Y es una academia que te llevan un mes entero a otro restaurante totalmente diferente al tuyo, donde trabajas, a capacitarte. Y son clases de verdad, son guías y son prácticas. O sea, literal te enseñan no solo a hacer el Whopper mejor, sin tampoco más rápido, porque es una de las cosas que más te enseñan, pero también te enseñan cosas de liderazgo, de manejo de equipos, de manejo de presión, o sea, de todo. Te exigen, por eso te enseñan de esos todo. lugares de comida rápida los utilizan mucho de ejemplo para las empresas de Sí. cómo funcionan y cómo llevarlo. Porque es que Totalmente. deberían de capacitar cada vez que te van a subir de Totalmente. cargo. No, y que debería ser así. Totalmente. Y honestamente, llegar sin saber nada, por ejemplo, en mi primera chamba llegué sin saber nada. Y era que se archivar, Dios mío, porque sentía que era lo peor que me voy a estar pasando. A mí me pasó. Porque además, bueno, no sé si pero a mí me pasó que después me pusieron a hacer otra cosa. Ajá. O sea, siempre después terminaba haciendo otra cosa. Era como Claro. que, ok, primero archivaba de tanto y tanto, después me pusieron a relacionar pagos. Después que relacionaba los pagos, tenía que cerrar las cajas. Ajá. O sea, siempre iba Explotación como... laboral. Ajá, siempre iba como Nada escalando la vaina, nada y yo alejado de la decía, realidad de "Dios mío, cualquier otro soy trabajo". importantísima. No. Es el trabajo de lo mejor un montón de gente que te lo están dando a ti. Sí, total. Sí, sí. A mí me pasó que al inicio era como, mira, fulanito faltó, tienes que hacer ahora tú como Tienes de... que cubrirlo. Ajá. Ok. Y yo, pero yo no sé picar lechuga, porque literal era como cubrir, esas eran como lo que había que cubrir. O sea, por eso Los digo, puestos, los las roles líneas de estaban muy trabajo. marcados. Entonces, por ejemplo, el que trabajaba en la mañana, siempre había uno que llegaba súper temprano y no sé, un día faltó fulanito, me acuerdo, no se me acuerdo ya cómo se llama, pero bueno, faltó fulanito, entonces tú llegaste a las 8:30, o sea, a ti te tocaba ya hacer, no me acuerdo tampoco ya cómo se llamaba la vaina, pero era picar lechuga, el tomate, la broma, en bandejar, la salsa, la broma, y yo, pero yo no sé picar lechuga, aquí te enseñamos a picar lechuga, pero yo no sé picar tomate, y era como que picaba los peores tomates de mi vida, los pico yo, o sea, los piqué ahí y los sigo picando, y era como que ese tomate no sale así porque eso está mal picado, literal. Sí. Los gritos que pegaban los gerentes, se los encargo. Ay, no. Se los encargo. De verdad. Te amo, Yoconda Boscan, mi mejor jefa del mundo, pero Saludos. coño, gritas que jode. ¿Y tuvieron algún amigo? Ah, bueno, no sé si quieres aclarar algo más. No. ¿Tuvieron algún amigo compañero de trabajo que ustedes digan inolvidable? Sí, sí. Bueno, la que acabo de mencionar, mi jefecita. Ok. Sí, o sea, ella me gritó hasta no más no poder. Y hoy en día yo digo que es la mejor jefa que yo he tenido. O sea, a José le gusta el amor rudo. No, o sea, es que mira, esto va a ser un cuento un poco sentimental, pero al principio, realmente, su coraza, la personalidad de ella es muy fuerte. Y era de gritos y gritos y gritos, y mide como unos 50, o sea, una pulguita, Ok. ¿ok?
Y era puros gritos y pura cosa ruda, pues. Pero llegó un punto en el que generamos tanta confianza, ella me ayudó tanto en ese momento también con mis estudios, porque a mí no me querían dar los permisos para estudiar y trabajar. Ella me ayudó mucho. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 19, pero estaba en la universidad. Entonces era como cuadrar los horarios de mi universidad con los del trabajo, era muy difícil y no me querían dejar en la empresa. Bueno, en fin, ella me ayudó bastante. Y a raíz de eso nació como un cariño especial, tanto que yo le llamo a ella Mami Gio, porque de verdad que incluso coincidimos después acá en Chile y gracias a ella conseguí mi primer trabajo en Chile. O sea, sí, la vías de contacto. Sí, total. sí, sí, increíble. Así que de verdad, gracias por los gritos. ¿Y tú, Marley? Bueno, esto va a sonar cursi, pero yo trabajé con Paola. Ajá. Desde allí también nosotros tenemos... Ahí nació el amor. No, mucho antes. Pero, pero sí, nosotras estábamos juntas y trabajamos juntas. Pero de eso que hablas de amistad que me dejó en mi primera chamba, fue con algunas acampantes que no eran mis alumnas, por así Ok, decirlo. ok. No era de mi grupo, sino de otros. Porque me tocó un grupo difícil, muchacha. Y sí me hice amigas de las que estaban tranquilitas. Ok. Ah, bueno, está bien. Entonces, ok, tú que tienes demasiada energía en la piscina, ocúpate de los que tienen energía en la piscina y yo estoy pendiente de estos que están aquí sentaditos, Ok, ¿ok? ok. Esa era yo. Y hice unas amigas muy chéveres allí, que todavía son amigas. Un saludo a Naomi, por cierto. Ah. Y fui a su casa, que es mi amiga en Maracaibo, que la visitamos muchísimos años después y todavía nos escribimos, nos saludamos y eso me dejó mi primera chamba de... Qué bien, fue bien, genial. bien chévere, me gustó. Qué genial. No, yo no recuerdo haber hecho muchos amigos ahí, la Es que verdad. también, bueno. No, Más pequeño. No, y éramos, ¿qué? Éramos como 7 personas. Sí, era un claro, lugar era pequeño. muy Pero, pequeño. pero eran muy grandes. Muy Eran señores, un entorno muy gente señor. mucho más grande que yo. Y entonces era como que, no sé, Señora Gladys, por Ajá, favor. exacto. Y era que sí, un motorizado, las 3 personas de casa, incluyendo una era mi familia. Ok. Y como que la gerente del local, todo demasiado normal. O sea, no puedo decir ni que fue mi mejor jefe, ni nada, ni... Coño, esa empresa necesita un mejoramiento laboral entonces. Sí, de no, pero ambiente no es laboral. eso, sino que yo creo que tampoco encajaba ahí Ah, bueno, porque claro. estaba muy chiquita, Claro, y también ¿sabes? era, esos No era trabajos tu- como no era puntuales. tu- Ajá, mis intereses eran otros. Exacto, está Y bien, tampoco está era un bien. trabajo forzado. A ver, a ver. Así como que estoy ahí. Ay, por eso está cargando caja. Ok, ¿cuál fue el momento más raro o chistoso que vivieron en esos trabajos? Coño, tengo bastantes. A ver, cuéntanos. El más chistoso, bueno, no, el más raro, voy a decir el más raro, Ok. porque de verdad fue bien raro. Esto voy a dejar a un lado esto va a ser mi momento más humilde, o menos humilde, no sé, pero saben que en ese trabajo habían dos personas, mío. dos chicas, que estaban enamoradas de mí. ¡Ay! El Latin Lover. No sé. Y ya van a ver por qué, y ya van a saber por qué. Y ya van a saber por qué. Ajá, a ver. O sea, porque yo supe eso, ¿no? Ya van a saber por qué yo supe eso. Ah, ok. Resulta dieron que una papa. una compartía conmigo el mismo cargo. Ya eso fue cuando yo era entrenador. Yo empecé como crew, después fui coordinador y pasé a entrenador. Ok. Entonces, esta primera chica, ella era entrenadora también, pero ella era la entrenadora de la noche y yo era el entrenador del turno de la mañana. Ok. Y siempre coincidíamos, pero un rato siempre, porque ella entraba a las 4 y yo salía a las 5, entonces nada más nos veíamos una hora. Bueno, total que ella siempre me llevaba comida. Me llevaba comida a veces, bueno, no siempre, a Matrimonio. veces. Y bueno, teníamos una muy bonita amistad, pero en algún momento alguien me llegó con el rumor y me dijo, oye, ¿sabes que fulanita gusta de ti? Bueno, en fin, yo lo dejé así, no le presté mucha atención porque yo no gustaba de ella. Después entró una chica en la mañana, nueva, y ella sentía que como yo era el entrenador y yo le prestaba mucha atención porque era la nueva y tenía que enseñarla y todo lo demás, ella supuso El profe. que Sí. yo tenía otras intenciones. Y hubo un día rarísimo, vale destacar, que ella le dijo a la entrenadora de la tarde que por favor Sí, va. no me hiciera ojitos, no esto, no lo otro, qué ridícula. porque ella era la señora de Vegas. Cállate la boca, no puede ser. La señora. ¿Qué? Les juro que eso pasó así. ¿Qué es eso? Pero vieron que es el momento más raro de todo. Una corona así Burger King de Vegas. De Vegas. Aquí con el cosito este. Y del es más, nombre. personas de Burger King que trabajaron conmigo, ojalá estén viendo esto y corroboren que todo lo que estoy diciendo No, fue no es cierto. necesario. No es necesario, qué vergüenza. Me dio No, demasiada para que vean, vergüenza. ya no estoy mintiendo nada, no Ay, estoy diciendo no, nada. no. vergüenza.
sé. O sea, yo me sentí en un momento así cuando ella dice eso, yo lo voy a corroborar y ella no me lo niega, porque, yo también no le puedo creer a todo el mundo que me diga, mira, fulanito está, esto, aquello, está. No, Claro, obvio, yo sobre fui y todo le si dije, tienes yo un hablé puesto con más ella alto. en privado y le dije, oye, mira, me dijeron esto y esto, y me dijeron, divorcio. y me dijo, sí, es verdad que yo dije eso, y yo, chama, pero mira, No, pero también la edad, ¿no? También. ¿Cuántos años tenías? yo 19, ella tenía también como la misma edad, porque Qué trabajaba bueno, ahí. qué bueno, qué bueno. Qué bueno que tenía. Entonces fue como el momento más raro. Bueno, pero yo creo que uno... Yo me sentía hasta acosado. En parte, porque señora de Vegas, disculpa. Seguro era Piscis. Niño, me eran igualando. Mira, si estás por ahí viendo esto, ¿Qué signo era? manifiesta el signo porque no me acuerdo. Yo creo que también uno en el trabajo, en los primeros trabajos, cuando está bastante joven, uno como que se involucra un poquito allí emocionalmente. Sí, bueno, casi todo. Sí. La más que sí. Yo todavía ahí. Qué necesidad. No hagan eso, chicos. Tu momento más raro. Ya, Lelito. Ok, Volvemos. bueno, en ese trabajo no fue tan raro como ni épico como el de José, pero yo sí recuerdo que había uno de los chicos recreadores, Ya. a Paula no le va a gustar este comentario, había uno de los chicos recreadores que sí estaba como pretendiéndome a mí, y lo que hacía era que con sus chamitos que eran más pequeños, ellos agarraban y se iban, me cantaban una canción, no sé qué, tal, y se iban, o sea, hacían estas cosas como se acercaban, me Ajá. mandaban a hacer cosas con los chamitos, y ellos contentos porque... Tú estás una semana con ese montón de niños, tú necesitas ocuparlos, ¿no? Ok. Entonces eso fue como que lo más rarito porque de verdad no me interesaba y porque estaba interesada en otras cosas, con Paola, por supuesto. Pero eso fue como mi cosa más rara en relación como amorosa. Ok. Porque también tuve como que otro trabajo que fue como que en esa misma línea, que yo trabajé en el muelle de Puerto Cabello, como chequeadora esta de los containers y eso, y sí tenía momentos raritos porque yo trabajaba en el turno de la noche, Ya. Ok. en el de la madrugada, y claro, estoy hablando que estoy trabajando con señores que manejan gandolas, camiones, Ay. ¿no? Y esto es bastante difícil porque tú te podrás imaginar Sí. este cuerpecito con un casco de seguridad, una bota de seguridad, diciéndole al señor, para atrás. Ahí no. Allí no. En mi turno no. Pasándote una gandola por aquí, una por aquí, y yo así, En mi turno no. para atrás. Pero te traje una torta tres leches. A ver. Cédula en mano y la 3 leches al lado, por favor. Sí, era. Entonces, esa fue como mis cositas. ¿Y tu momento más raro, no, Julia? Mi momento más raro Y que me fue. enamoré. No. La señora Gladys me metió el pie. Tuve dos. En la casa de cambio, como se hacía mucha fila para que la gente, de verdad, Cambiara. y le enviara al país de destino, habían unas señoras que siempre iban con bebés. Ya. Ay, no. Con bebés. Y siempre, no es por nada, pero a veces siento que les hacían pasar ese mal rato a esos niños ahí. Porque no tenían quien se los cuidara, y lo Claro. entiendo, o realmente no es a propósito, pero cónchale, hubo una que se haga, mira, a mí no me voltees los ojos, porque ya yo le Ay, había volteado los ojos, no. que le había cerrado la puerta, entonces, ay no, hay que agarrarle al niño, todo fue incomodísimo. Y la otra es cuando trabajaba en el call center, que igual, o sea, no sé, yo estaba en la casa de cambio, me cambié después al call center. Ok. Fue de ahí mismo. Y había muchas llamadas ociosas. Ah, ya. Así que la gente, o sea, yo trabajaba en Cantever. Ya. Entonces hacía muchas llamadas así, y me acuerdo, una vez me llaman y me dicen, ¿tienes la cuca peluda? Y yo, y sabes, uno tiene que mantener la A la única que no sé, tú dime. y como uno no puede colgar esas llamadas. No, tú tienes que mantenerte ahí, subir la mano hasta que venga el supervisor y la autorice A que la cuelga única- la llamada como llamada ociosa. Entonces, pero tiene la cuca peluda. Alerta peluda. Claro. Y yo así, yo con la mano levantada y que... Lo que ofrezco es el plan de Ava, nada más. No, exacto. Y tienes que Apaguen, seguir enciendo el modem. Y de paso tienes que seguir como que en esa línea de, buenas, ¿qué tal? ¿En qué les puedo ayudar? Y otra vez, ¿tienes la Coca-Cola? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿En qué les puedo ayudar? O sea, era una... Sí, se Dios sabe en ese mío. momento. Yo nunca Ya. trabajé en un call center, siempre quise Es una trabajar en locura, uno. es Siempre una postulé y no locura. sé por qué nunca. Es una locura. Gracias a Dios. Gracias a Dios, Marlene. No sé cómo El fuese destino- manejado Pero esa el destino situación. sabe por qué. Es una El super destino locura, es sabe una por qué. locura. Ahí también lloré 2 semanas. Ay, claro, por llamada así, supuesto. nerviosa.
Yo me esa llamada que fueron 45 minutos, una gente formándote un peo. Ay, Una no. Julia preparada y que esta vez no la tengo peluda. A ver, llámame, Juan, a ver. Ay, no. Ay, no. Ajá, ya, pero ese muchacho que me dio mucha risa la vaina. Ah, Ok, bien esa- random, esa ayer. estuvo random. Ajá. Bien no, los tres estuvimos random ayer. Clarito, sí. Es que uno pasa cada ¿Cuál cosa. fue el momento en que dijeron, ya, esta es la primera chamba, tenemos que renunciar? Ah, ya. ¿Ok? O sea, Ya que tú dijiste, bueno, ya está aquí, pues. en mi caso fue, ya estaba como entrenador y como a cierto... Me pidieron el divorcio. No, Exacto. cada cierto... Después podemos ahondar en esta novela, muchachos. Si creían que Alfonso lo era todo, Ay, pues no, vieron. no se tiene más cuenta. Vieron, mi amor. vieron. Claro. Sigan suscribiéndose para que no se pierdan esto. Un día vamos a tener que la vida amorosa de José Sí, solamente. en mi caso fue que cuando ya era entrenador, cada cierto tiempo habían academias para siempre promover cargos. Y bueno, y también porque en esos trabajos otra cosa típica es la rotación de personal es muy frecuente. Sí. Entonces, no tanto la de los gerentes, pero sí los demás. Bueno, ya yo llevaba un año, casi año y medio, y iban a salir varios gerentes. Unos porque los fueron y otros porque se iban. Y bueno, nada, en ese momento se abrió la postulación a la academia de subgerentes. Y yo recuerdo que en ese momento la jefa de la que estoy hablando estaba en un postnatal y quien había quedado a cargo del restaurante era un tipo totalmente diferente con quien yo me llevaba de la patada. Ok. Teníamos muchos encontronazos porque su estilo de trabajo era muy diferente al mío, en fin, muchas cosas. Y se abre la academia y nos reúnen a esta otra chica, a la que estaba de entrenadora en la tarde y a mí, y nos dicen, hay que postular a uno de los dos. Y si nos preguntan, la vamos a postular a ella. Y yo, bien, sí, ella se lo merece también. Yo decía entre mí, sí, igual se lo merece. Pero después, lo que detonó todo fue que él me dijo, ya después en un turno de trabajo, me dijo, por tu comportamiento, por tu conducta de rebelde, no te vamos a postular, no vas a avanzar acá. ¿Qué? Y yo, tranquilo, que si por decir verdades y por decir las cosas como son. Siempre Dios, diciendo su No. verdad. Yo pensé que eso era como que se lo había dado a la adultez. No. Desde mi primera chamba soy así. Sí, le dije así, le dije, bueno, lastimosamente por decir verdades no me van a ascender o no me van a promover, tranquilo, tampoco quiero. En algún momento pues ya Wow. Sí, la vida dirá. la vida irá. Y justamente estaba haciendo Dios pasantías y mira, el universo siempre manifestándose bien. Todo conspiró para que en ese momento yo dije, O sea, adiós. ¿cuánto duraste en esa primera chamba? Año y medio. Bueno, Terminé mis pasantías en la universidad, me duraste ofrecieron igual. quedar en donde estaba haciendo pasantías y yo dije, adiós. Me Duraste fue. igual porque normalmente creo que en el primer trabajo uno no dura tanto. Bueno, no tanto como yo que duré 2 semanas. Pero uno no dura tanto, sí. Sí. Bueno, no, yo en verdad, en ese lapso de esos 2 trabajos que tuve mientras no estuve en la universidad, pasaron 6 meses. Ah, mira. 6 meses, Claro, así que estuve ok. 3 en uno y 3 en otro. Y ya después comencé la universidad. Bueno, de hecho como ese tal. fue en el que menos he durado. De todos mis trabajos en el que menos me he durado. Mira, yo creo que yo dije hasta aquí fue cuando supe que trabajar con adolescentes es bastante difícil. Horrible. Claro. Sobre todo con adolescentes que estás en esa edad donde... Disculpa. Y tú como que... ¿qué se siente? No les puedo dar... Y que uno no coman, siente, no es por que nada, no se pero- puedan parar, que se tienen que esperar, que ya van, Sí, que sí, necesito sí. que tengan Sí, esto sí, todos sí, al mismo terrible. tiempo, porque hay Eso una es vomitivo presión. a esa edad. Es Horrible. Yo pienso que Dios será mío. muy Inmamable. difícil. Entonces, yo creo que allí fue donde yo dije, yo no quiero poder lidiar con esto. No, está bien. Claro, está Fue bien, muy difícil está bien. para mí, yo dije, y delicado, porque es también delicado. Entonces, claro, ellos podían decir, no sé, que yo le había, no sé, metido el pie, cosa que no era cierta, y obviamente a mí no me iban a creer, porque Claro. tú estás allí como un representante más y esto y lo otro, y yo dije, Sí, muy no delicado. puedo con esto. Sí. Ok. Y aparte que dijeron que asustaban en el lugar, así que me dio miedo. Yo Ok. también voy a renunciar por eso. No, yo simplemente ya tenía que comenzar la universidad y decidí ya dejar mi Lo primera cortaste. chamba. Sí, o sea, es como, era una cosa a la otra según yo, en vez de hacer las 2 cosas a la vez. Yo le agarré tanto amor al trabajo que yo después dije, no puedo dejar de trabajar. Bueno, también ya me estaba graduando, pues, así que tenía que continuar. Ah, Pero ya claro, para ya mejor. estabas, O sea, claro, sí, ya claro, para mejor. claro. Sí, sí, sí. Sí. Sí, bien difícil. ¿Qué más faltaba? Bueno, creo que la última pregunta, muchachos, sería, si ustedes, con lo que saben hoy, Ok. ¿qué creen que hubieran cambiado en ese primer trabajo? O sea, o la José, la Marle de ese primer trabajo.
Coño. Mira, yo lo único que cambiaría, lo pendejo que fui al principio. Fui muy pendejo. Ok. ¿Por qué? Porque a mí me decían, quédate, yo me quedaba. Mira, dejo esto, yo lo ok. hacía. ¿Entregaste más del 100? Sí, y casi siempre no era como bien retribuido. ¿Cuándo Y- fue eso en tu primer? ¿Estás hablando de qué? Estoy hablando de la primera Claro, chamba, de la por si acaso. Claro, primera chamba. No estoy hablando ni de la segunda, ni de la tercera, ni de la cuarta. Estoy hablando de la primera. En todas ha sido así, pero bueno. Sí, no, en verdad Hay ella es una lecciones que persona que aprender. se entrega full en su trabajo. Sí, Nada yo creo decir. que eso, sí, pero ya ahorita creo que sé poner límites. Claro, En ese es diferente, momento, claro. nada. Y eso, que él al principio me dejaba mucho gritonear, me dejaba decir muchas cosas que en ese momento yo creí que eran normales. Ya yo sé que no lo es y muchachos, no lo es. No lo es. Sí. Por más que sean jefes y tengan autoridad y todo lo demás, y Y que que tú seas también un en otra inexperto, exactamente, no dejaría que eso pase, pues. Pondría los límites del día uno, así no vaya a continuar, pero creo que hay que poner límites. Claro. Yo creo que yo me diría lo mismo que me he dicho desde que nos hacemos esta pregunta con cualquier tema en el podcast, y es: disfrútatelo más, no te lo tomes tan en serio. Ah, también. Por lo menos, sobre todo porque me lo podía permitir, ya que el trabajo era súper relajado, era tipo como que estar de vacaciones y te iban a pagar por eso. Solo tenías Ok. que estar pendiente que no se te muriera ninguno de esos muchachitos. Ok. Listo, porque allá había una Pequeños enfermería y se detalles, raspaba. pequeños Pero, detalles. claro, yo me lo tomaba porque siempre me tomo las cosas como que con la responsabilidad, todo tiene que salir bien, que esto me represente y bla, bla, bla. Claro. Entonces, sí, yo me lo fuese tomado con más calma. Yo le diría a Marle, relájate. Disfrútalo Tómatelo con ya. soda. Sí, 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 sí. Yo lo hubiera disfrutado un poco más sobre todo porque yo no tenía responsabilidades ni necesidad. Entonces yo creo que me lo hubiera disfrutado más en el sentido de aprender más como el valor del dinero, como que qué puedo hacer con eso, ¿sabes? ok. Como disfrutarlo más, pero en ese aspecto de no ser tan boba. Ok. O sea, yo siento que, bueno, listo, fui, cobré, listo, me lo echaba todo esto encima, vamos a comprar unos 7 pantalones, ¿sabes? No. Ok. Y siento que no es una manera madura de ver las cosas en Totalmente. muchas oportunidades. Totalmente. Así que, claro, pero esa era mi situación personal. Y nada, o sea, No, y que qué yo creo bueno. que eso, que No, que y me son lo las hubiera cosas tomado del crecer. más Después en uno, serio. son las cosas del crecer, porque después uno en los siguientes trabajos seguramente uno empezaba a entender cosas que, epa, ya va. Ya esto me pasó una vez, no me va a Sí, pasar claro. en este trabajo. Sí, claro, claro. O sea, ya uno va como que afinando un poquito más eso y ya después también vas afinando el tipo de trabajo que quieres. También. Y el tipo de compañeros, incluso jefes que quieres. Porque no, uno empieza Yo ahí creo como... que a uno deberían de contratarlo así, o sea, esos primeros trabajos de... Como que ponte hasta los 20 deberían contratarte así sin ningún tipo de experiencia en Claro, cualquier cargo. totalmente, Tipo como totalmente. aprendiz, no importa que te paguen Totalmente. menos ni un mínimo, tipo como si fuese un pasante. Yo creo Sí. que eso deberían ser... Porque uno no en el liceo, en ninguno de esos lugares te enseñan cómo... No te sí, cómo preparan. hacer, sí, no. Yo tuve unas pasantías del liceo en el hospital, en la parte administrativa, porque yo soy técnico medio en administración de servicios para la salud. Y mis pasantías fueron en el hospital archivando todas esas cosas. Que si nos rotaban por laboratorio, archivos de laboratorio. No sé qué, todos los archivos. Y claro, era como que, ok, tienes que cumplir con un uniforme, con un horario y eso. Eso lo tenía clarísimo. Pero Claro. ¿cómo desenvolverte dentro? ¿Cuáles son los límites que debes de tener en tu primer trabajo? Eso no nos enseña. No, totalmente. Como José, que tuvo una mala experiencia como que con los gritos, el Totalmente. abuso de autoridad, ¿sabes? Sí, yo te voy a decir que eso nunca lo viví. Exacto, O sea, como no lo en esas primeras chambas de verdad que nunca lo viví. Ay, ni les cuento después No, y la qué bueno, tercera amiga. que me Sí, pasó, sí, sí, pero o sea, bueno. No lo normalices. Creo que del trabajo hay mucho que hablar, Sí. hay muchos cuentos. Si quieren que después entremos en detalle de Burger King, si quieres que Marlene nos entre en detalle de... Al lado de Burger King. Si quieren saber cómo terminó ese idilio amoroso, no amoroso, comenten No, ahí a ver si y también hacemos un especial. cuéntenos un poquito cuál fue su primera chamba. También. Sí, queremos saberlo. Porque queremos saber, a mí me da mucha curiosidad. La A mí verdad. A mí igual, también me da igual. curiosidad A mí saber igual. cuáles son la primera chamba de Sobre todo porque 20. sé que hay gente que puede decirnos cosas mucho más locas de las que acabamos de decir. Estoy segura, más Nos loca vamos a de la sorprender. llamada de Ana Julia en el concepto sé que hay gente con más cuentos Totalmente, raros. totalmente. Sí. Pero bueno, muchachos, esto ha sido todo el capítulo. Por el día de hoy se siente rarísimo estar aquí en el medio. Lo hiciste ¿Ok? increíble, amiga. Gracias. Esa es la nueva house. Como siempre he sido host. O sea, Claro, pero obvio. principal, pues, ahí en el medio. Tenemos host. Cállate. No sabía que era el principal, el Aries. No, él es la Beyoncé de nosotros. Disculpa. Ay, no, quedé. ¿Cómo no? Bueno, gracias Claro. por darme la oportunidad.
Gracias por esta oportunidad. Espero que les guste el capítulo. Comenten, suscríbanse Sí, denle y like. nos vemos en el próximo episodio. Vamos a votar. ¿Quién les gusta más en el medio? Ana Julia. Mentira. Vamos, chao. Bye. Bienvenido, Bo.